5:10 de la tarde y como sucede regularmente nos convocamos con los científicos del Centro de Salud Cardiovascular, el Instituto de Cardiología Intervencionista, el INSI de Casa de Galicia, en este ciclo que hemos planteado ya desde hace un buen tiempo aquí en Alpampán, y una vez más convocamos al profesor Ricardo Lluveras, que es codirector del INSI, que además es el jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista y es vicepresidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Andas bien? Muy bien, muy bien. Andamos bien acá, pasando una especie de semi-cuarentena que tenemos que hacer los médicos, ¿no? Sí. Cuando podemos nos tenemos que guardar en casa y después tenemos que salir cuando tenemos que ver pacientes. Sí, claro. Que bueno, ya le hemos hablado con colegas del INSI y tuyos que, bueno, también la particularidad de atender especialmente a los que significan los pacientes cardiológicos, y justamente la Sociedad de Cardiología manifestó su preocupación por la salud de estos pacientes en el medio del COVID-19 e instó a los pacientes cardiológicos a continuar con las consultas y controles correspondientes, sobre todo ante la aparición de algunos síntomas. Así que la pregunta es, de alguna manera, más continuar con la reflexión que veníamos haciendo con otros colegas tuyos, es decir, ¿qué tan grupo de riesgo son los pacientes cardiológicos? Sí, mira, Jaime, acá hay varias cosas a considerar, ¿no? La primera es referido al efecto que tiene tener una enfermedad cardiovascular sobre la infección del COVID. O sea, ya sabemos que esos pacientes son de mayor riesgo. Eso es un elemento que ya es muy conocido. Uh-huh. Lo segundo son las manifestaciones cardiológicas que cuando uno se enferma de COVID puede tener, que ahora esta es una enfermedad nueva para nosotros, ¿no? Sí. Tiene pocos meses de conocimiento a nivel médico mundial, pero sabemos que puede haber manifestaciones cardiológicas que pueden ser de mayor o menor gravedad, pero pueden ser realmente, están reportados miocarditis, o sea, infecciones en el corazón por el propio COVID, que pueden ser muy importantes, puede haber arritmias graves que pueden provocar paros cardíacos, incluso se han visto hasta formas de lo que son síndromes coronarios agudos, o sea, cuadros que son coronarios, pero que su origen es el COVID. Pero el tercer punto referido a esto es el que en realidad nos preocupa especialmente, y es aquel paciente que tiene un problema cardiológico que es independiente de la infección del COVID, pero que puede no ser correctamente asistido, ya sea porque no es asistido correctamente o no es asistido en los tiempos que corresponden, ¿no? Entonces, eso es tremendamente importante. Y creo que en este sentido, desde el punto de vista de los cardiólogos, en realidad es lo más relevante en el momento actual, ¿no? Uh-huh. O sea, porque además uno tiene que pensar que en estos pacientes hay también 3 niveles, uno que es el de la prevención cardiovascular primaria, que todos sabemos que en Uruguay hay obesos, la mitad de la población es hipertensa, muchos de ellos no lo sabe, la tercera parte de la población es diabética, esos son los conocidos factores de riesgo cardiovascular, y lamentablemente en este momento pueden estar siendo desatendidos, ¿no es así? Claro. Lo que pasa es que también es interesante, Ricardo, cómo también en 2 meses ha evolucionado todo. Creo que era con Besada, que yo lo hablaba la otra vez. Sí. Es decir, lo que al principio se nos mostró como... porque no se sabía tampoco, y porque las informaciones eran fragmentarias, o sea, acá no hay que señalar a nadie, pero simplemente para que seamos conscientes cómo evoluciona y con la rapidez que está evolucionando todo, desde el principio que nos decían que era una enfermedad respiratoria, ¿no? Exacto. Después cómo hemos visto el abanico de patologías asociadas que hacen que se vayan sumando pacientes de riesgo. Lo que tú estás diciendo es de una claridad meridiana, y no lo manejábamos el 13 de marzo eso. No, eso es clarísimo. Y lo vemos, fíjate que en realidad esto en la historia de la medicina tiene 5 meses. Claro. No, o sea, no tiene más que eso. El conocimiento, por supuesto, en muchos momentos se necesita tiempo para conocer las cosas, ¿no? Y es como todo en la vida. Uh-huh. Y esto nos está pasando en este momento a nosotros. Sin duda, pero también hay un dato, tú recién manejabas estadísticas, un poco el perfil del uruguayo medio tiene una cantidad de factores de riesgo frente a esta pandemia, pero si hacemos foco en los pacientes cardiovasculares, obviamente debería ser
la preocupación de Estado debería ser también, digamos, la de los pacientes cardiovasculares, porque en definitiva terminan muriendo más pacientes de infarto que de coronavirus, y en el invierno también es un momento del año de pico. Exacto. Sí, es así, Jaime. O sea, tú fíjate que lo dijo meridianamente bien el presidente actual de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Si uno se pone a pensar cuántos pacientes fallecen de COVID en el Uruguay, cuántos fallecen de enfermedad cardiovascular, obviamente se mueren mucho más de enfermedad cardiovascular que de COVID. De hecho, para ser claros en el número, es uno por hora que se muere, ¿no? O sea, un paciente por hora promedio fallece de enfermedad cardiovascular en el Uruguay. Y llevamos 19 COVID-19 en 2 meses. Exacto. Entonces, obviamente nadie va a despreciar la relevancia que tiene esto y la importancia sanitaria que tiene. Ningún médico puede afirmar semejante barbaridad. No, está claro. No, porque además el nivel de contagio ha conmovido al mundo y creo que eso es parte del problema. Exactamente. O sea, de hecho yo en este momento estoy en mi casa hablándote por teléfono cuando podía estar en la radio, ¿no es así? O sea, exacto, que todos tenemos que tomar medidas absolutamente rigurosas y de mucho cuidado, porque esto no lo podemos dejar evolucionar, y depende mucho de nosotros que evolucione o no, no es así el tema del COVID. Pero lo que pasa es que por eso no tenemos que desatender lo que es cardiovascular, y esa es la preocupación obviamente nuestra, puesto que, reitero, la enfermedad cardiovascular es la causa más importante en este momento de mortalidad en el Uruguay, y el desatenderla implica que pueda aumentar la mortalidad. Más cuando tú lo decías muy claramente, en estos momentos estamos entrando en el momento pico de enfermedad cardiovascular, de fenómenos cardiovasculares que pueden producir eventos fatales, ¿no es así? Está bien, pero lo que también hemos aprendido en todo este ciclo con ustedes es que con determinados tratamientos, información previa que ustedes generan a través de distintos tipos de análisis, o inclusive las angioplastias que permiten desobstruir las arterias, se impiden los infartos. Es decir, también, digamos, en la prevención, en esa línea de contención, se pueden hacer cosas antes para no pasar a formar parte de esa estadística. Sí, mira, Jaime, nosotros hicimos en el comité de Moinamia, la Sociedad Uruguaya de Cardiología, acabamos de hacer un relevamiento entre todos los grupos cardiológicos. Es una cosa muy linda de decir, ¿no? Que lo juntamos todos los cardiólogos de diferentes grupos para saber lo que estaba pasando con nuestros pacientes en el Uruguay. Son datos que todavía no podemos dar públicamente de una forma contundente porque son datos que se están procesando, pero yo, por ejemplo, te puedo afirmar de que las angioplastias primarias, que son la angioplastia que se hace en el infarto, que es el mejor tratamiento que se puede dar a un paciente en un infarto, en el Uruguay, en este momento, se puede estimar una caída del 35% de angioplastias primarias. O sea, un tercio de los que deberían haber sido tratados por un procedimiento que es el mejor para tratar el infarto, no se ha hecho. Y eso es extremadamente importante, obviamente, ¿no? Por eso se paga con vidas inmediatas, pero también con calidad de vida y vidas tardías, ¿no? O sea, con pacientes que tardíamente pueden tener otro tipo de cosas vinculados a un evento coronario que no fue tratado correctamente en forma inicial, ¿no? O sea que eso es realmente importante, y la Sociedad Uruguaya de Cardiología, a todos los cardiólogos nos preocupa, ¿no? Entonces, una cosa que todos los cardiólogos en estos días estamos diciendo cada vez que hablamos al público es, muy bien, hay que cuidarse del coronavirus, hay que hacer las cosas que nos manda la autoridad sanitaria, pero no descuidemos nuestros síntomas cardiológicos que podemos tener, no los desatendamos y, por supuesto, tratémoslos a tiempo cuando correspondan, ¿no es así? Eso es extremadamente importante. Uh-huh. Está muy bien. Y si miramos un poco a la región y al mundo en ese sentido, ¿cómo la cantidad de procedimientos que se realizan, cómo está Uruguay posicionado? Bueno, mira, Uruguay ha caído en el sentido de que hay una alerta, pero realmente comparados con otros vecinos podríamos decir que estamos mejor, ¿no? O sea, hay una estadística también primaria, pero que ha sido muy importante en toda América Latina, que muestra que han caído los procedimientos de intervención coronaria aguda hasta más de un 60%. O sea, es realmente preocupante, ¿no? En Uruguay no es así, o sea, estamos en un entorno del 30%, pero realmente es un problema que importa en todos lados, porque no solamente ha pasado esto en América Latina. Yo
yo he puesto algunos datos públicamente en el cual se establecen de que en China, por ejemplo, hay un reporte del incremento de los tiempos de tratamiento de infarto, que es extremadamente importante, ¿no? Cuando se produce un infarto, lo que hay que hacer con el paciente es tratarlo lo antes posible. Y bueno, hay un reporte publicado en una revista muy importante que en China pasó lamentablemente que se prolongaron los tiempos. Y en Estados Unidos está pasando también igual, o sea, hay un reporte de 9 centros de gran volumen de Estados Unidos que muestra una reducción de los procedimientos de intervención en agudos que es más o menos similar al nuestro, cerca de un 30%, o sea que realmente está pasando en todos lados. Y en América Latina, lamentablemente, en el global está pasando todavía más, y Uruguay está ahí, en un promedio que habla de que nuestro sistema de salud, aún en estas condiciones de problemas, estamos funcionando mejores que otros, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Bien, volviendo quizás al comienzo de esta charla, ¿cuál sería la especial atención que deberían tener los pacientes que tienen problemas al corazón o cardiológicos en general que nos están escuchando en este momento concreto? ¿Y ante qué síntomas, por ejemplo, consultar? Los síntomas cardiológicos más relevantes son básicamente el dolor en el pecho, lo que nosotros llamamos angina del pecho, la falta de aire, que es la disnea, y después una forma de presentación de esas arritmias que son las palpitaciones. Yo diría que esos son los 3 síntomas más importantes: falta de aire, dolor en el pecho, palpitaciones. Frente a una situación de ese tipo, o sea, frente a un síntoma que el paciente vea que tiene y que le llame la atención, lo que nosotros le pedimos al paciente, por favor, que no deje de consultar. No deje de consultar, ¿no? El paciente tiene que consultar a su sistema de asistencia, ya sea a su médico, si tiene capacidad o tiene posibilidades de hablarlo con su médico, o vaya a la puerta de emergencia, o cite una emergencia móvil, pero que no deje de consultar. Eso es vital para poder empezar a hacer un tratamiento correcto en el momento adecuado, ¿no es así? Yo diría que ese es el mensaje cardiológico más importante. Y por supuesto en el marco de lo que debemos cuidarnos todos, ¿no? O sea, que acá hay una epidemia, que es una crisis mundial, que por supuesto nosotros tenemos que responder como corresponde. O sea, quédate en casa y haz las medidas sanitarias que corresponden, de lavarte las manos, mantener la distancia social, ponerte en tapaboca cuando salgas. Por supuesto que eso también los cardiólogos tenemos que decirlo. Pero además, no te olvides de tu corazón y tu sistema cardiovascular, que también te puede dar problemas que tenemos que tratarnos, ¿sí? Uh-huh. Porque además algunos de esos síntomas se cruzan con los síntomas del coronavirus. Sí. Lamentablemente sí, hay procedimientos cruzados. De hecho, nosotros cuando tratamos un paciente en agudo, en algunas circunstancias que no son poco frecuentes, nos sucede que también tenemos la duda si no estamos frente a un paciente con coronavirus, ¿no? Eso es una realidad. Bueno, pero la tenemos que manejar. O sea, nosotros los cardiólogos, obviamente como cualquier médico, no pueden dejar de tratar a sus pacientes ante cualquier circunstancia, y en estas circunstancias, por supuesto, la posibilidad del COVID existe y tenemos que manejarla, en el sentido de que hay pacientes que pueden tener las dos cosas, o pueden tener una forma de alguna manera enmascarada de cardiovascular de COVID, y que tenemos que manejarla, lógicamente. Uh-huh. Bien, los oyentes ya lo saben, que el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa Galicia entonces se dedica al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Recordemos que además, como lo estábamos hablando recién con el doctor Lluveras, incluye hemodinamia, cardiología intervencionista, que trata las enfermedades del corazón, vasos sanguíneos mediante el cateterismo cardíaco, la mecaniología cardíaca, el Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular. Esto es interesante, Lluveras, porque toda información previa que el paciente puede tener justamente hasta antes del invierno, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el estado del motor y chasis antes de empezar el invierno, ¿no? Es como hacer el service antes de empezar un gran viaje. Es muy importante, sin duda. No olvidemos nuestro corazón más allá de la pandemia, ¿no? Exacto. Exactamente. Así que bueno, cualquier cosa, las consultas llegan al 2355 55 55 23 55 55 55. La página web del INSI es www.insi.ui. También Facebook, redes sociales, y bueno, se comunican con ellos, y bueno, seguramente ya en 15 días volvemos a conversar. Doctor Lluveras, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo, saludos. El doctor Ricardo Lluveras es codirector del INSI y jefe de hemodinámica y cardiología intervencionista, y además vicepresidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.